Si Ucrania pierde, todos perdemos. Ay, parece que el señor Cameron, el que fuera primer ministro británico, ha descubierto la pólvora. Efectivamente, no es asumible la derrota en Ucrania para los diferentes países europeos. Estados Unidos está claro que tiene una táctica que básicamente consiste en que sean sus amiguitos europeos los que carguen con el muerto, nunca mejor dicho, pero a nivel de estas decrépitas potencias europeas, la situación es peor que negra, es negrísima. Como llevamos diciendo ya bastante tiempo, los rusos siguen avanzando. Chazov Yar peligra y ahora todos empiezan a castañetear los dientes y a tener ideas extrañas. Ayer hablábamos de Trump y ahora resulta que ha tenido una gran idea, y es que Ucrania podría ceder un poco de territorio a Rusia y así ya se terminaría la guerra. Bien por Trump. El Washington Post es el que publica semejante noticia espectacular. Parece que el señor Trump ya encontró la fórmula mágica. Lo malo es que eso implica que los rusos son tontos. Porque obviamente los rusos a estas alturas no se van a conformar con que simplemente les den lo que ya tienen. Han sacrificado mucho, han sacrificado demasiado, y no olvidemos que todos los días constantemente hay nuevos ataques sobre civiles en territorio ruso, desgraciadamente con muertos, y esto no va a ser precisamente fácil de hacer olvidar, al menos no como pretende el señor Trump. Por lo demás, el Financial Times parece que también ha descubierto la pólvora. Parece que ahora han entendido que los rusos están destruyendo las capacidades energéticas ucranianas y a todo esto se anuncia la evacuación de Kharkov. Las cosas se ponen realmente mal y uno se pregunta cuánto será capaz de aguantar Ucrania. Terminando con el asunto ucraniano, es interesante las opiniones que van apareciendo en medios estadounidenses. Ahora resulta que han descubierto la pólvora y donde ayer nos decían que los rusos eran totalmente incapaces de llevar a cabo operaciones militares complicadas, donde nos decían que no tenían suficiente munición, suficiente equipamiento, etcétera, etcétera, ahora nos dicen cosas asombrosas. Parece ser que los Su-34 ahora de repente son muy valiosos y son los aviones con los que los rusos están lanzando las bombas ODAB-500, que son básicamente termobáricas, creando un vacío y que son terribles, son muy destructivas en los búnkeres fortificados, las fortificaciones ucranianas. Y eso, amigos, es eso precisamente lo que está destruyendo las líneas del ejército ucraniano, esas líneas que tardaron años en construirse, esas líneas que se fueron construyendo mientras la señora Merkel o el señor Hollande le tomaban el pelo a Putin con los acuerdos de Minsk, mientras se iban construyendo estas líneas fortificadas, entre otras cosas, pero ahora los rusos las están destruyendo, mejor dicho, lo que contiene dichas fortificaciones. Es lo llamativo de estas bombas. Ahora parece ser que los estadounidenses sí, ya por fin lo han descubierto la pólvora. Sea como sea, las capacidades energéticas ucranianas, especialmente en el este, están muy seriamente dañadas. Se habla del 80%, se habla de que no va a haber capacidades o posibilidades de mantener las industrias, principalmente las industrias vinculadas al esfuerzo de guerra, no digamos ya la energía para civiles. Es decir, el fin se acerca, el fin del experimento ucraniano se acerca. ¿Cómo se lo van a tomar? Bueno, ya hemos visto que no se lo toman muy bien, pero veremos hasta qué punto es asumible, porque ese es el quid de la cuestión, es lo que parece que no hay forma de que se entienda, no hay forma de que se alcance un análisis mínimamente razonado a este respecto, y la cuestión es cómo va a digerir el sistema europeo, el sistema extractivo europeo, las capacidades financieras, esa financiación sin límites, es decir, las propias capacidades que tienen los países europeos para financiarse a sí mismos y que derivan en la gran carta, la gran supuesta fuerza que algunos destacan como la razón por la cual no va a pasar nada. Es decir, va a caer Ucrania, bueno, sí, quizá caiga Ucrania, pero no va a pasar nada. Veamos esto un poco detenidamente. Básicamente, en Europa se produce una financiación a través del Banco Central Europeo. Los estados
toman prestado el dinero que les da la gana, básicamente, porque esto es un auténtico cachondeo, y sobre esa base se llevan a cabo los gastos que permiten el nivel de vida europeo o las capacidades europeas. Para que ocurra dicha cosa, es necesario que algunos países, como por ejemplo China, mantengan un gran nivel de deuda. En este caso, los chinos tienen un enorme nivel de deuda estadounidense en propiedad, o también grandes capacidades de intercambio comercial, lo que antiguamente se llamaba la balanza comercial y que ahora ya nunca se menciona porque no interesa. Esto se sostiene mediante un delicado equilibrio de finanzas, es decir, de lo que normalmente se considera el juego monetario, el juego de la liquidez, es decir, las capacidades de pago en una moneda determinada, en este caso el dólar, y también se sostiene en base a lo que en el mundillo de la publicidad se llama valor añadido, es decir, las cosas que se producen en Europa, las pocas que se producen, se venden a un valor exagerado. Pensemos por un momento en un producto que, bueno, no es europeo, pero forma parte del imperio, el famoso iPhone. Se produce por unos pocos dólares en China y se vende por $1.500 en, bueno, buena parte del mundo. Entonces, así, en diferentes estratos, a diferentes niveles y con una complejidad considerable, lo cual ayuda a tapar, digamos, las vergüenzas del sistema, es como se consolida la hegemonía moderna. Si, por ejemplo, un Estado es díscolo, se le ataca con las famosas sanciones, lo cual no le permite funcionar dentro del sistema. Al no poder funcionar dentro del sistema, sencillamente pasa a ser carroña para estos estados dominantes. Entonces, en este punto es muy importante comprender el crecimiento de, por ejemplo, los BRICS o la actitud de los países emergentes, las potencias emergentes. Rusia y China hoy mismo se reúnen, Lavrov y su contraparte China se reúnen para hablar, lo han declarado ellos mismos, de cosas de la máxima importancia a este nivel que estamos hablando. Entonces, algunos arguyen que el sistema nunca va a cambiar porque el dólar es inexpugnable, que el dólar va a seguir siendo el rey y que mientras el dólar siga siendo el rey, no hay forma de cambiar el sistema. Y a partir de este punto cabe hablar de Israel. Israel se ha retirado de Gaza. Por supuesto, no se les ha ocurrido nada mejor que declarar la victoria antes de retirarse y, como bien decía hoy mismo Nasrallah, apenas 2 horas después de que el ministro israelí hiciera el ganso, recibieron un correctivo en la propia Khan Yunis. Es decir, Hamas no está ni mucho menos derrotado y los israelíes están haciendo un extraño movimiento que ya veremos a qué conduce. Teóricamente, lo que parece que están interpretando es que Irán atacaría por el norte y parece ser que con muchos nervios, a prisa y corriendo, están redirigiendo sus fuerzas hacia el norte ante la previsible, quizá incursión, lo que sea que imaginen, desde Siria, desde Líbano o desde ambos lugares. Nasrallah ha insistido en que la respuesta iraní será severa y ha citado al propio líder iraní Jamenei para enfatizar esta declaración. Se supone que Irán ha hecho una oferta a través de Omán a Estados Unidos para que Israel haga un alto el fuego definitivo, desista de atacar Rafah y que entonces supuestamente Irán no respondería. Eso es lo que se rumorea. La verdad es difícil de creer, pero entraría supuestamente dentro del juego de mentiras y medias verdades con las cuales Israel espera salvar los muebles, y desde luego Irán juega al mismo juego, lo mismo que Hezbollah o las diferentes potencias de la zona. Entonces, para concluir, diremos que la cosa está en el punto de quiebre, es decir, la caída de Ucrania implica al mismo tiempo la caída de Israel implica al mismo tiempo la caída de Ucrania, es decir, es justo el momento clave de hacer algo por parte del imperio. Si van a hacer algo, ahora es el momento. Precisamente los rusos han parecido comprenderlo, puesto que se ha denunciado el vuelo de los bombarderos rusos cerca de Alaska, lo cual implicaría un toque de atención acerca de la posible respuesta nuclear de Rusia si Estados Unidos se pasa de la raya. Los propios ucranianos han atacado la central nuclear de Zaporizhia. Y en fin, si a esto le añadimos lo que decían Cameron y Seyurnet al principio de este vídeo,
pues ya tenemos el cuadro bastante completo. Son momentos de tensión, momentos en los que solo cabe esperar una locura, un movimiento de locura por parte del imperio, puesto que, precisamente por eso lo decíamos, las posibilidades de salir con bien sin llevar a cabo algún tipo de movimiento mágico o de solución mágica son sencillamente nulas. No hay forma en la que se pueda mantener el sistema occidental, o la hegemonía occidental, sin darle la vuelta a la terrible situación que enfrentan ahora mismo. La caída de Israel vendría a implicar una caída total de la hegemonía en el Oriente Medio, que pasaría a Irán. Irán es aliado de China y de Rusia, con lo cual la campaña supuesta del imperio en Taiwán estaría destinada al fracaso de antemano. Por lo demás, como hemos visto, las capacidades rusas militares son muy altas, ya lo habíamos dicho desde hacía meses aquí, las capacidades militares rusas son muy superiores y las posibilidades de que el ejército ucraniano pueda hacer algo para evitar la rotura de las últimas ya posiciones fortificadas que darían entrada a las zonas de Kramatorsk, Slaviansk, o de sencillamente llevar la línea del frente hasta el propio río Dnieper, pues están ahí, es decir, las posibilidades ucranianas serían muy bajas. Los rusos desde luego tienen eso pensado, eso y mucho más. Ayer hablábamos de lo que decía Medvedev. No hay mucho más que añadir, la situación es la que es. Las posibilidades de que Europa pueda salir con bien de esto son prácticamente nulas, pues ya nos explicará alguien cómo se supone que van a mantener la capacidad de la que hablábamos antes del Banco Central Europeo de seguir financiando esta cosa sin una capacidad coactiva real ahí fuera. ¿Y cómo van a mantener esta capacidad coactiva real si acaban la campaña ucraniana, la campaña israelí, con un absoluto y completo fiasco que se añadiría al fiasco del Sahel y fiasco sobre fiasco, el castillo de naipes económico, toda esta locura de la nueva economía verde y todas estas cosas que nos llevan metiendo en la cabeza desde los últimos años, sencillamente se vendría abajo sin remisión. No insistimos más, lo dejamos ahí. Como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.